Somos BM Online. Conectate con nosotros. Les saluda Bruno Masi y envío un abrazo grande a nuestra amiga Verónica Serafini. Yo creo que nos estará observando, y también Fernando Masi, y también Dionisio Borda, grandes economistas, porque ahora vamos a presentar a un grande de la economía, también un destacado economista que se llama Rodrigo Ibarrola, y lo recibimos con un fortísimo aplauso. ¿Cómo te va, Rodrigo? Él tiene una maestría en finanzas por la Universidad Nacional de Asunción y es miembro del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Es un órgano fundado por Dionisio Borda justamente y por Fernando Masi. También ahí está Verónica Serafini, que espero se acerque aquí por el programa alguna vez, porque viaja mucho y eso le impide a veces estar con nosotros acá, pero quisiéramos con mucho gusto que ella volviera acá, porque sabe tanto esta mujer, sabe muchísimo, y específicamente en ese mundo económico que lo maneja a pie juntillas. Bueno, Rodrigo Ibarrola es un joven también que está siendo muy entrevistado, especialmente en Última Hora. Dice que lo llama mucha gente de Última Hora, consulta, los periodistas le consultan también un montón de cosas a Rodrigo Ibarrola. Para nosotros es una alta distinción porque es la primera vez que estamos con él y lo felicitamos por toda su sapiencia, ese don de gente, y por el hecho de que de repente lo llamen y le consulten, y él de buena manera siempre responde a la perfección. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, buenas tardes ya prácticamente. Gracias, Bruno, por la invitación, y creo que fuiste un poco estaba un poco exagerado la presentación. No. Pero bueno, agradezco el cumplido y un saludo a los grandes que citaste, realmente, que esos sí son grandes, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo de ellos. Bueno, 1 minuto de las 12, 24 grados acá en Asunción, y Rodrigo Ibarrola con nosotros. Decime, ¿cómo está nuestra economía? O sea, para romper el hielo, te hago la consulta esta. ¿Cómo está Paraguay económicamente? Bien, económicamente Paraguay está creciendo, anda muy bien la economía por ahora, ¿verdad? Está incluso, le leí el fin de semana al doctor Barreto diciendo que había ciertos síntomas de sobrecalentamiento, y uno revisando los números, es probable, hay ciertos síntomas. ¿Qué quiere decir eso, calentamiento, si estamos en invierno? Y si encima hace frío en estos días, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de calentamiento? Es cuando la economía crece por encima de su nivel de producción esperado. Entonces vos podés producir hasta cierto nivel, y si eventualmente vas creciendo por encima, se van dando ciertos síntomas que él citaba, por ejemplo, el aumento del crédito, el aumento del consumo privado, el desempleo. No citó el desempleo en su artículo, pero también es uno de los puntos, ¿verdad? El desempleo está muy bajo, 4,9, es un índice muy bajo, cerca de, no sé exactamente cuál es la tasa neutral, pero cuando eso sucede baja mucho el desempleo, y entonces hay una presión inflacionaria, que también hay ciertos síntomas de eso. Vemos que el Banco Central no se está pudiendo acercar un poco a su meta. Ciertamente puso recientemente la meta, y eso se llega gradualmente, pero él citó esos síntomas. Entonces está andando bien, pero es como que dio la alarma de que hay que poner un poco el freno en el acelerador para no tener consecuencias mayores más adelante. Porque está aumentando la inflación, entonces. Y más que nada se mantienen persistentes los precios elevados, especialmente de los alimentos. Y eso se nota también en la balanza comercial, ¿verdad? En la canasta familiar. En la canasta se importa mucho más, y ese es otro síntoma que mencionó el doctor Barreto. Y como vos decís, el precio de los alimentos está elevado, persiste.
a pesar de que se estabiliza aparentemente, pero siempre están altos, ¿verdad? Entonces eso va a carcomiendo el poder adquisitivo de la gente si uno tiene en cuenta que la mitad, más o menos, la mitad del ingreso familiar va destinado a alimentos, por lo general, ¿verdad? La mitad, y mientras menor sea el ingreso, mayor la proporción que destinan a alimentos. Entonces vos tenés que, si la inflación de alimentos sube, el poder adquisitivo disminuye bastante para una familia. Decime, ¿y cuánto tiene que ser el sueldo mínimo acá del paraguayo? Mínimo por decir algo, porque de ahí se parte al parecer, pero otros mantienen otra consulta que no es precisamente lo de sueldo mínimo, pero el sueldo mínimo a mí me parece que está que no está acorde con lo que cuestan los productos y ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiene que ser realmente el sueldo mínimo acá en Paraguay para estar de acuerdo a la suba de los productos, digamos, ahí en el supermercado, en el mercado, donde sea? Y mira, ese cálculo es difícil saberlo sin hacer un análisis así riguroso, ¿verdad? Para eso deberíamos tener un índice de costo de vida o una canasta tipo de consumo que nos sirva de referencia, que hoy no tenemos, ¿verdad? Hoy solamente nos guiamos por el IPC y se ajusta debido a eso. El punto de partida del salario mínimo no tenemos definido. Lo único que hacemos es, ya tenemos uno establecido y vamos actualizando año a año. No hay un análisis detrás de eso para saber si esto realmente es lo que necesita el trabajador promedio, la persona promedio para llenar sus expectativas y su consumo, ¿no? Tampoco la CONASAM, que es el que estudia el salario mínimo, realiza ese análisis. ¿Y quién realiza entonces? Hoy en día, que yo sepa, nadie. Lo que sí sé es que el Banco Central y el INE van a volver a realizar la encuesta de presupuestos familiares, y dentro de ese componente está previsto realizar una canasta básica o un índice de costo de vida para ir corrigiendo esa carencia o esa omisión que tenemos respecto a ese punto que preguntaste específicamente. Porque alzan 100 guaraníes, supongamos, y los productos en los supermercados crecen no sé, en un no sé cuántos %. Entonces es al revés. En vez de ganar más, se gana menos porque cuesta mucho más caro todo. ¿Me estás entendiendo? Sí, claro. Lo que hacen es ajustarlo de acuerdo a la inflación. Y el IPC es el índice que mide la inflación. Y eso es básicamente un promedio de todos los productos de consumo que recoge el Banco Central. Y ese grupo de productos, que tienen 487 más o menos, no representa un ciudadano típico o un hogar típico. Al momento de promediar, hacerlo en uno solo, claramente hay una cierta diferencia entre niveles de ingreso en su canasta familiar, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese indicador no es un indicador exacto, porque no representa. De hecho, tampoco el salario mínimo está hecho para cubrirle a todos los trabajadores, sino a los que son los de menores ingresos, son más vulnerables, ¿verdad? Y esa canasta que debería ajustarse, que debería tenerse en cuenta para fijar el salario mínimo, debería enfocarse en la canasta de esas personas, ¿verdad? No hacer un promedio general de toda la población, y encima solo de la área metropolitana, ¿verdad? Entonces, esa es la deficiencia que ahora van a intentar corregir hasta donde se, ¿verdad? Bueno, hace creo que un año y un par de meses aparece esto de el grado de inversión a través de la calificadora Moody's a favor de Paraguay. ¿Eso es tangible, digamos? ¿Uno nota un avance? ¿Y cómo se sostiene ese grado de inversión para que esa calificadora y las otras que supuestamente también tienen que dar su veredicto favorable a nuestro país se enganchen con el resultado monetario financiero de Paraguay, digamos? ¿Cómo se sostiene ese grado de inversión? ¿Qué tenemos que hacer para mantener eso que nos concedió Moody's en este caso? Bueno, primero, que el grado de inversión no es una receta mágica para salir ni para recibir inversiones, una lluvia de inversiones y nada de eso.
también tener en cuenta que cada calificadora tiene su propia metodología, ¿verdad? Y la de Standard & Poor's y Fitch tienen componentes distintos y quizá valoran otras cuestiones más y que Moody's no valora, ¿verdad? Pero en el caso de Moody's, que sí nos dio, ellos premiaron al país por su disciplina fiscal en términos macro, ¿verdad? En términos macro, de mantener la inflación a raya, mantener un poco el crecimiento constante, una deuda externa manejable y en el fondo lo que analiza este grado de inversión es nuestra capacidad de pago, la capacidad de repago de las deudas que vamos tomando, ¿verdad? Y en ese sentido Paraguay está bien. Y luego hace está bien Paraguay en la cuestión macro, está bien. Está bien en la cuestión macro. O sea, vos ves así las proyecciones, si todo se mantiene igual y no hay ninguna alteración. Claro. Luego el informe te menciona algunas cuestiones que deberían mejorarse para seguir avanzando. Pero la gente se queja de que no tiene plata en el bolsillo. Claro, por eso me refería a la versión macro, ¿verdad? Entonces vos mirás así el reporte, tiene unos cuadros de proyecciones y te dice, si esto se mantiene así, el crecimiento en este nivel, la deuda en este nivel, se espera que si el crecimiento se mantiene, la deuda va a ir bajando de acuerdo al crecimiento por una cuestión del cociente y todo ese tipo de cosas. Y además hace unas recomendaciones. Paraguay tiene que seguir avanzando en su política de reformas que está prevista, ¿verdad? Paraguay tiene que tratar de reconvertir su deuda externa más en moneda local que en dólares, ¿verdad? Tiene que ir avanzando en las reformas institucionales, la parte judicial, la parte burocrática de administración, tiene que ser más eficiente. Y si esos planes no avanzan, puede haber una penalización. Entonces ese es el condicionamiento que le dan las calificadoras a Paraguay, ¿verdad? Y después siempre se menciona la capacidad recaudatoria que tiene el Estado. Pues nosotros tenemos una presión tributaria que hoy está al 11,5, 11,4 y ese nivel es insuficiente, es manejable con nuestra deuda, pero es insuficiente para atender las demandas que tenemos, ¿verdad? Nosotros... Perdón, y nuestra deuda externa. Claro. ¿Cuánto es? La deuda externa es 19.000, la deuda externa 15.000 millones más o menos. Un poco más me parece. No tengo en mente ahora la deuda externa porque, como te mencioné, también parte interna que no tengo en mente ahora, ¿verdad? Sí. Pero esa es la única necesidad, ¿verdad? Nosotros vamos expandiendo servicios que son educación, salud y seguridad, que son intensivas en mano de obra. ¿A qué me refiero con eso? Expandir esos servicios implica contratar personal. Y eso es gasto corriente, ¿verdad? Entonces, tenés que ir recaudando más para sustentar ese gasto corriente. Y gasto corriente no es solamente salario, eso es el mantenimiento del vehículo, es los insumos, la comida y todo lo que sea consumible en un periodo, ¿verdad? Recién dijiste algo fundamental. Interés también es gasto corriente, interés de la deuda, por cierto. Nuestra deuda tiene que ser menos en dólares y más en nuestra moneda local. ¿Es así? Sí. Eso lo dijiste. Sí, también hacen unas comparaciones los estudios, los informes de las calificadoras y comparan los países, ¿verdad? Normalmente lo que se hace es comparar Paraguay con un país similar. Similar me refiero a que tengan el mismo tamaño de economía, el mismo ingreso per cápita, más o menos, y misma calificación. ¿Cuál es un país similar al nuestro? Un país similar al nuestro es, en términos... no es Uruguay, por supuesto. No, claro que no. Uruguay es un país que tiene un ingreso per cápita impresionante, superior. Los países del este de Europa, no me viene en mente. Y ahí en Centroamérica estamos más o menos como esos de Centroamérica, ¿o no? Vos sabés que una de las cuestiones que siempre conversamos con Verónica, nosotros somos más parecidos a Guatemala y Honduras y otros países. Que si uno mira los indicadores, estamos más o menos, somos bastante parecidos, ¿verdad? Pero en el mundo hay alrededor de 50 países que tienen el grado de inversión. Dentro de esos 50 países, si uno compara con los países de ingreso similar a Paraguay, vemos que Paraguay tiene un ingreso, una deuda externa superior en dólares que el promedio tiene el resto.
Y lo que pasa con la deuda en dólares es que la deuda en dólares. Claro, la deuda en dólares. Estamos por encima del nivel que normalmente tienen los países similares al nuestro. Entonces, si vos tenés mucha deuda en dólares, lo que pasa es que lo que vas a pagar no depende precisamente mucho de tu producción. Vos producís en dólares, recaudás en guaraníes y luego tenés que pagar tu deuda en dólares. Entonces, claro, tenés que te sube la tasa de interés. Por ejemplo, pasó en estos años, teníamos altas tasas de interés, entonces el pago de intereses subió muchísimo, ¿verdad? Entonces eso presiona con el presupuesto, ¿verdad? A medida que crece el pago de interés tenés menos dinero para invertir en otras cosas que también necesitamos. Entonces manejar esa fluctuación es importante y por eso le dan importancia a la deuda en dólares, ¿verdad? Es básicamente por eso. Bueno, y el Fondo Monetario Internacional, querido Rodrigo Ibarrola, economista que está con nosotros, le consultamos, señala el Fondo Monetario Internacional que una vez agotadas las mejoras de eficiencia se debería analizar los regímenes impositivos. ¿Y qué son esos regímenes impositivos? Y básicamente impuestos. ¿Sí? Los organismos siempre vienen señalando que Paraguay tiene una baja presión tributaria y tiene espacio para cobrar más impuestos, ¿verdad? Entonces, inicialmente se hacía en los informes internacionales, justamente del Banco Mundial o del FMI o incluso del BID, que necesitamos revisar, lo dicen de manera un poco más diplomática, ¿verdad? Ahora adoptan otro término que le llaman movilización de recursos internos, ¿verdad? Entonces, así hay que mover los recursos. Claro, mover los recursos. Y de hecho es el nombre de una iniciativa, de una política, de un programa que tiene el Fondo Monetario y el Banco Mundial en conjunto, del cual Paraguay se suscribió. Está en forma parte del grupo de países que van a formar parte del plan piloto para ese proyecto, esa iniciativa. Eso no se difundió mucho, pero Paraguay forma parte del plan piloto. Entonces lo que le hacen los organismos es le ayudan a reformar el sistema impositivo. Por ejemplo, acá tenemos un grupo de empresas que está tributando muy poco y debería tributar más. Y acá tenemos otro grupo de personas que está tributando demasiado con relación a sus ingresos. Entonces, a eso le llaman movilización, ¿verdad? Mover de acá a acá. Entonces, eso es lo que se hace. Y también, la primera recomendación que siempre leo en los informes del Fondo Monetario es la revisión de los incentivos fiscales. Porque tenemos una serie de incentivos, que la ley de zonas francas, la ley de la ley 6090, la ley de Maquila, que ayer se volvió se aprobó, tiene media sanción un nuevo régimen. Sí. Prevé incentivar a través de exenciones las inversiones, ¿verdad? Entonces, lo que le dicen los organismos a Paraguay es, está bien, lo que ustedes tienen que hacer es ver si esos incentivos que están dando realmente redundan en beneficio. En pocas palabras, evalúen lo que se hace es evaluar. Si esos incentivos no existiesen, ¿las empresas iban a venir o no iban a venir? Y si el resultado de ese estudio te dice que las empresas hubiesen venido igual, porque también pueden venir por cuestiones externas. Por ejemplo, Brasil se vuelve un poco más alto tributariamente, una política de empleo que es desfavorable, claro. Entonces vienen acá a Paraguay, y no es precisamente por el incentivo fiscal, sino porque allá se volvieron más restrictivos, ¿verdad? Entonces ese estudio es uno de los compromisos que asumió Paraguay frente al fondo para este periodo, y ellos tienen que presentar la evaluación de sus incentivos. Está previsto que lo hagan, todavía no lo hicieron, al menos yo no sé. Y tienen que hacerlo. Sin embargo, ayer ya aprobaron otra nueva ley con más incentivos, ¿verdad? Que tampoco tuvo ningún estudio previo ni de proyección, ni lo que se hace es básicamente estos impuestos que nosotros estamos dejando de cobrar van a generar empleos, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta un empleo extra en términos de impuestos que dejamos de cobrar? Esa es una previsión que se tiene que hacer y no sé, yo no conozco que se haya hecho, ¿verdad? Bueno, pero acá ¿vienen los inversores o no vienen? ¿O dicen que vienen pero nunca vienen? ¿Cómo es el asunto? Si miramos en términos macro, en términos de inversión directa, vienen al mismo nivel. O sea, no hay mucha variación. Siempre estamos alrededor de 400 millones, en promedio, ¿verdad? Puedes tener un año más, como el 2023, que el último año del periodo de ABDO, que tuvimos un flujo de 800 y después volvió a bajar a 100. ¿Y ahora cuánto es el flujo? En promedio estamos en 400. 400. 300. Cuando que
Los países que son similares al nuestro y que tenían nuestra misma calificación crediticia, porque hago énfasis en eso porque se menciona mucho que eso va a traer muchas inversiones, ¿verdad? Recibían en promedio como 1.500 al año. Entonces nosotros recibíamos entre 300 y 400, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que no es precisamente sean el grado de inversión el que atrae de hecho, Brasil no tiene grado de inversión. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que no tenga? Y no tiene grado de inversión. No leí los informes de la calificadora sobre ello, pero no tiene grado de inversión. Acá en Paraguay, acá en Sudamérica. ¿Qué es tener un grado de inversión? ¿Qué es tener? 50 países, dijiste recién. En el mundo. En el mundo. ¿Y qué es tener? ¿En qué nos beneficia tener ese grado de inversión? Un sello de calidad que dice que el país está bien administrado en lo económico macrofinancieramente. ¿Y cómo Brasil no va a estar en ese rango? ¿Cómo Brasil no va a estar? Eso probablemente tenga que ver con las políticas y con el gasto, la deuda y esas cuestiones que ellos tienen ahí que son muy distintas a las nuestras. Es muy distinto administrar un país de 250 millones de habitantes que uno de 6 millones, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar con esto es que Brasil no tiene grado de inversión, Argentina no tiene grado de inversión. ¿Argentina tampoco? No, hace muchísimo. Argentina tampoco Argentina tiene. Creo que es la que tiene peor calificación debajo de quizá encima, solamente está encima de Bolivia y Venezuela, creo que. Sí, pero sí. De todas maneras son dos países que tienen otras cosas que los inversores buscan. Va a venir ahora otra vez el presidente de Argentina, señalan. Sí. Bueno, Rodrigo Ibarrola, con él estamos, economista destacado, pero los paraguayos en general, ¿los paraguayos viven mejor o no viven mejor? ¿Cómo es la historia con este grado de inversión y con todo el apoyo que vos decís que nos dan los órganos financieros, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, el Banco Mundial y que ¿El paraguayo está mejor o no está mejor? Y si tengo que evaluar por su poder adquisitivo, está igual, o sea, o un poco peor en términos de poder adquisitivo. Justamente hace poco hice una evaluación, una comparación con el 2015, ¿verdad? Y el trabajador promedio, o de hecho, todos los trabajadores todos los tipos de trabajadores ganan menos que lo que ganaban en el 2015. O sea, el poder adquisitivo no varió. 2015. Claro, hace 10 años estamos estancados con el mismo valor, ¿verdad? O sea, los únicos que crecieron un poco son los funcionarios, pero muy poco también, ¿verdad? Saldo positivo, pero el resto está con el mismo. Puede comprar lo mismo que compraba hace 10 años. Entonces, por ese lado, no estamos mejor. Y yo te toqué lo del salario mínimo. ¿Tiene que estar más o menos en 3,5 millones el salario mínimo? Ese es el cálculo que salió de encadenar una propuesta legislativa. O sea, con IPC, dice, sí, de alimentos. Claro, lo que hicimos... ¿El IPC qué es? El IPC es Índice de Precio del Consumidor. Y bueno, ¿y tiene que estar a ese precio el saldo mínimo? No, actualmente el salario mínimo se ajusta por el IPC. Y el IPC tiene unos subcomponentes de nuevo. Y dentro del IPC hay un componente, un IPC alimentos, que suele ser un poco más fluctuante. A veces está más alto que el IPC general. De hecho, hace 4 años está más alto que el IPC general. Entonces la propuesta de la senadora Esperanza era que en lugar de estar el salario esté anclado al IPC general, que esté anclado al IPC alimentos en los años en que el IPC alimentos le supera al IPC general. Entonces ahí cubrís el precio de la canasta que sube, ¿verdad? Un poco. Tampoco iba a mejorar demasiado, pero ese 3,5 no es que aplicando eso y ahora ya iba a salir 3,5. Eso es aplicando si se aplicase desde 2017. Cosa que no se hizo. Dios mío. Bueno, decime, ¿y estos datos que recibimos nosotros por parte del gobierno son buenos realmente? ¿Son exactos o no son tan buenos? ¿O son maquillados esos datos en líneas genéricas, verdad? Yo te digo, ¿cómo uno tiene que tomar los datos del gobierno? Porque el gobierno se sienta sobre una montaña de dólares como rico Max Pato y dice que se está haciendo bien su trabajo, pero
Por otro lado, como te dije antes, el ciudadano de a pie dice que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, que suben las mercaderías, los costos de los productos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se maneja eso? Entonces, por un lado se quiere estar bien con el Fondo Monetario y por el otro lado nosotros que somos, pero el gobierno tiene que estar bien con la ciudadanía, no con el Fondo Monetario. No sé si me entendés. Entiendo. Y yo creo que ellos tomaron nota de esta cuestión y por eso salieron a tratar de controlar, a darle un mensaje a los gremios de que moderen sus precios, ¿verdad? Sus precios, sí. Entonces, yo creo que tomaron nota de esa cuestión y como vos decís, el salario o la inflación en alimentos presiona mucho y golpea mucho. Lo primero que vos sentís en tu bolsillo es eso, ¿verdad? Además, sobre los datos me preguntaste. Sí, claro. Los datos son reales. Lo que pasa es que la forma de presentarlos es donde están, ahí es donde están los matices, ¿verdad? Entonces, de repente lo presentan de una forma o toman un periodo que a ellos quizás le convenga más que otros. Por ejemplo, los datos de empleo, ¿verdad? No iban a salir. En el primer trimestre, con relación a diciembre, hubo una caída de 84.000 empleos. 84.000 empleos desaparecieron. Con relación a diciembre, ¿verdad? Entonces, yo te aseguro que si ese número era positivo, en ese momento iban a anunciar un crecimiento del empleo. Entonces, lo que hace es esperar hasta que el número te dé positivo y ahí salís a anunciar. Ciertamente son con datos reales, pero elegís un momento idóneo, específico para anunciarlo, ¿verdad? Y lo cierto es que desde el inicio del gobierno de Peña hasta hoy tenemos 74.000 empleos nuevos, ¿verdad? Y lo de 500.000... Pero 74.000 nuevos, decís. Claro, nuevos ocupados. ¿Y esos que cayeron? ¿Cuánto cayeron? Claro, en el neto. O sea, o sumando y restando, te da 74.000 más. Tenés que tener en cuenta que sí, bueno, pero vos dijiste recién 85 cayeron. Claro, lo que pasa es que la ocupación fluctúa trimestre y mes a mes y trimestre a trimestre, ¿verdad? Entonces sube, baja 84.000, sube quiere decir que hay 10.000 empleos, los 10.000 empleos son los que se quedan ahí. Si 84... En el primer trimestre, con relación a diciembre, porque esto se mide por cada 3 meses. Sí, ya sé, entonces, pero vos dijiste que cayeron 84, claro. Y por otro lado, se gestaron 74, dijiste, algo así, ¿verdad? Claro, si yo comparo con el tercer trimestre de 2023, que es el punto de partida del gobierno, hasta el segundo trimestre, y le sumamos todas las caídas y las subidas, nos dan 74.000 en el neto. O sea que hoy a no sé cuánto, casi 2 años, tenemos 74.000 nuevos empleos. Estamos lejos de los 500.000. Y de hecho es imposible llegar a 500.000, ¿verdad? Pero digo nomás que estaba muy lejos, ¿verdad? Yo no sé por qué se puso esa cifra que es matemáticamente imposible. Quiere decir que la confianza del consumidor se desplomó entonces. Y yo creo que eso reflejan las encuestas que se van recabando. Hace poco salía una encuesta de una consultora argentina que hace un sondeo de los presidentes sudamericanos y creo que Peña tuvo una caída importante en su aceptación. Sí. También se reflejó en el índice de confianza del consumidor del Banco Central, donde al comienzo 2/3 eran positivos y hoy al revés, un 70% cree que le va a ir mal al país, ¿verdad? Entonces creo que va. Tiene que ver mucho con el poder adquisitivo. Cuando la inflación golpea mucho, la gente se pone es mucho más pesimista y la opinión cambia rápidamente. Pasa en Argentina, pasa en Venezuela, en Brasil, en todos lados. Y es lo que más golpea, ¿verdad? Y es lo que más, por eso salieron, creo yo, a dar este mensaje a los gremios, ¿verdad? Que aminoren, que bajen los precios. Sí, que tampoco es la forma de que bajen, ¿verdad? Pero... ¿Y cómo sería la forma de que bajen? Y es difícil porque control de precios no se pueden hacer, y si quisieras hacerlo, tenés que crear toda una burocracia muy grande para controlar todo lo que se pretende controlar. Tenés que conocer bien la estructura de precios de la empresa, controlar su cadena de producción, su cadena de proveedores.
cómo importan, a quién le venden. Cada etapa, cada línea tenés que conocer y ver el precio. Y honestamente no hay capacidad para eso. Ni la Sedeco ni la Conacom tienen capacidad para hacer eso. Dios mío. Bueno, hay un ranking de imagen o de imágenes de presidentes de Sudamérica, los 5 peores presidentes de Sudamérica, y en base a sondeos nacionales, de 1037 a 1578 casos. Los 5 peores presidentes de América. Bueno, el número, vamos a ir por de arriba abajo, ¿cómo es el asunto? El peor presidente es Luis Arce de Bolivia, que tiene 17,8% de factor positivo y 78% de negatividad. Antes de Luis Arce viene Dina Boluarte, presidenta o presidente del Perú, con 18% de aprobación y 79,5% de rechazo. ¿Es así? Después viene Nicolás Maduro, o sea, el tercer peor presidente, Nicolás Maduro de Venezuela, con 23% de aprobación y 73% de rechazo. El cuarto peor presidente de Latinoamérica o de América es Santiago Peña de Paraguay, con 35% de aprobación y 61,4% de rechazo. Y Gustavo Petro le antecede, de Colombia, con 37,4% de aprobación y un 60% de rechazo. O sea que Peña está entre los 5 peores presidentes de Sudamérica, según un reciente sondeo. Y aquí Rodrigo Ibarrola, destacado economista, realizó un foro urgente. El presupuesto que Paraguay necesita, se llamó el foro, el presupuesto que Paraguay necesita, junto con el eslogan Construyendo el presupuesto general de gastos de la nación hacia un Estado social de derecho, donde abordó cómo deberían ser utilizados correctamente los recursos públicos y bueno, y cómo se deberían utilizar estos. A grosso modo, yo sé. El foro estuvimos con el colega Luis Rojas también, él presentó más bien la parte de la deuda pública. Nosotros, lo que me tocó ahí exponer es los sesgos que tiene la administración, ¿verdad? Los sesgos que tiene. Sesgos. Claro, en el presupuesto es una declaración de qué es lo importante y qué no es importante en esto, ¿verdad? Incluso cuando uno toma deuda para las obras, también tiene sesgo, ¿verdad? Porque uno sabe que en la construcción mayoritariamente son hombres los que trabajan, entonces uno tiene un sesgo de género ahí porque estás creando empleo que dejándole de lado a otros, a un sector importante, ¿verdad? Y en ese sentido vimos también por el lado de la inversión social, la parte de las políticas de cuidado que no están bien abordadas. También tenemos, como le dije, un sesgo en el gasto corriente, gasto de capital, que es muy bajo, y también abordamos la parte del centralismo que hay en la ejecución del presupuesto, y esa es una cuestión que no tiene mucho que ver precisamente con el presupuesto per se, sino con nuestro modelo constitucional de gobierno unitario, donde todos los tributos se centralizan en el Poder Ejecutivo y luego tiene que distribuirse a las municipalidades y a los gobiernos subnacionales. Entonces, eso crea un sesgo de centralismo donde no le permite a los municipios desarrollarse. Y si bien la Municipalidad de Asunción tiene $100 millones, por ejemplo, para administrar, $100 millones para una capital de una república es nada. $100 millones aproximadamente. Y es nada,
y encima mal administrado, peor, ¿verdad? Claro. Y luego tenés las periféricas que van así 4 millones, $1 millón y es imposible. Cualquier intendente que asuma en algún lugar no puede más que fracasar. Por supuesto. y eso tiene que ver con... Y el siguiente fracasado va a ser Luis Bello. Bueno, querido Rodrigo Ibarrola, muchísimas gracias. El presupuesto general de gastos del 2026 incluiría un aumento de casi 50% para los viajes de Santiago Peña, uno de los peores presidentes de Sudamérica. El proyecto del PGN 2026 plantea un presupuesto del casi 7% mayor que este año para el Gabinete Civil de la Presidencia. Dentro del mismo se destaca un aumento de casi el 50% para pasajes y viáticos. Bueno, esperemos que regrese pronto, Rodrigo Ibarrola. ¿Vos tenés algo que agregar acá acerca de esto del presupuesto del 2026? Lo que me llamó la atención es que tienen previsto recaudar 11.6% de presión tributaria, ¿verdad? Entonces, el año pasado se subió a 11,4 y ahora va a subir a 11,6 y me llamó la atención que está muy bajo. No sé si el efecto de 2024 con el ajuste en aduanas, con Milei, por la reducción del contrabando, ya ahora se normaliza esa cuestión, ya no tenemos ese empuje y eso quedó ahí estancado, o qué fue lo que pasó. Ahora yo esperaba que tengan un poco más prevean que un ajuste un poco más alto, cercano al 12, pero eso es lo que me llamó la atención precisamente, ¿verdad? No, más que nada porque todavía no revisé, es de lo que vi así en portada, como ustedes están mostrando, ¿verdad? Y que otra cuestión que también me llamó la atención es el gasto en salarios con respecto al tributo, ¿verdad? El ministro salió a decir que ahora se van a gastar 62%, 61%, cuando antes se gastaba tanto. Sin embargo, si uno entra a mirar... Menos, ¿verdad? Menos. Uno entra... No, del total. Uno entra a mirar... Él siempre defendía que antes que estábamos cerca del 50% y ahora resulta que es un número más alto, ¿verdad? Entonces, solamente eso, ¿verdad? Pero yo creo que... más salario, y mi pregunta es, ¿dónde está el resultado de tantos salarios, verdad? Sí. Bueno, querido Rodrigo Ibarrola, muchísimas gracias. Somos BM Online. Conectate con nosotros.